Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a acomodarme aquí un poquito mejor, a ver si se me ve mejor en la cámara. Bien, estamos aquí en la playa. Bueno, realmente en la playa no es una playa como tal, sino al final es una vista al mar. Y una vista al mar preciosa. Estamos en Los Ancones, Costa Teguise, Lanzarote. Y en esta vista se nos abre una oportunidad maravillosa para hablar de un tema tan clave, tan necesario como es la salud mental. Y sobre todo para hablar específicamente de algo que te mencioné en vídeos anteriores y que va a ser increíble, ¿no? Ahora, me vas a permitir que yo pueda mirar un poquito más hacia el mar también, porque al final esto es una conversación íntima entre tú y yo, y una conversación donde ambos tenemos que disfrutar y contemplar al final este mar, ¿no? Muy importante, ¿no? Muy importante el mar, ¿no? Vamos a comenzar de un tema que para mí sin duda es brutalmente importante cuando tú empiezas a cuidar tu salud mental. ¿Y sabes qué tema es? Tiene que ver con la estimulación mental que tú recibes, la estimulación que tú recibes tanto desde tu entorno como desde ti mismo, desde dentro de ti. Eso es súper importante. Y es súper importante porque al final tienes que comprender que si anteriormente en vídeos anteriores decíamos que la salud mental es ese equilibrio entre lo que sucede en tu exterior como lo que sucede en tu interior, ese sentimiento de equilibrio entre esas dos fuerzas, por así decirlo, al final tenemos que comprender que yo tengo que ser consciente y tengo que pararme y detenerme, y aquí ya empezamos a entrar de lleno en este tema. Yo tengo que ser consciente de qué estimulación estoy recibiendo, tanto de mi entorno, de mi exterior, ¿vale? De mi contexto, donde yo me muevo socialmente, donde yo me muevo en mi hogar, etcétera, las personas, los estímulos. Ahora hablaremos un poquito más con mayor detalle. Ahora, tengo que ser consciente de qué estoy recibiendo yo, y tengo que ser consciente también de cómo yo interiormente, qué estímulos, qué mensajes me estoy dando también, ¿no? Todo eso es súper importante, todo eso es súper clave a nivel de salud mental, y esta es una invitación para reflexionar sobre ello, para generar emociones, generar pensamientos que nos lleven al final a generar nuevas acciones y a nuevos hábitos que nos ayuden a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Tú estando aquí estás entrenando tu salud mental a través de la reflexión, que eso es algo súper importante, ¿no? Y en esa estimulación tenemos aquí el mar, tenemos el mar de fondo, el sonido del mar que nos acompaña, que es una estimulación evidentemente súper potente y que si lo puedes tener a tu alcance, pues genial. Ahora, evidentemente, aquí no se trata de idealizar las cosas y decir, no, tengo que tener el mar para poder tener salud mental o cosas así, no, sino que al final la salud mental tiene sentido dentro de tu día a día, de tu saber localizar y buscar aquellas fuentes de estímulos que a ti te generan lo que necesitas generarte. Y aquí ya empezamos a hablar en materia un poquito más detallada, ¿no? Cuando uno está viviendo un momento complicado, complejo, sea cual sea, en cualquier situación, relaciones, pareja, trabajo, familia, cuando es una situación que tiene que ver con tu exterior, ¿ok? Es decir, exterior me influye a mí mismo, ¿ok? Exterior me influye a mí, ¿sí? Mundo exterior influye a mi mundo interior. Cuando es una fuente externa lo que me genera ese caos, que evidentemente hablar de fuente externa quizá hay que tenerlo porque obviamente todo es interactivo, es decir, lo que me afecta de fuera, perdona, lo que me afecta desde fuera de alguna manera me afecta porque también me influye dentro, ¿no? Sí. Ahora, identificando que esa fuente de estimulación está en gran parte fuera, yo tengo que ser consciente de lo que estoy recibiendo desde ahí. Tengo que ser consciente de qué emociones me está generando, quizás sea desánimo, quizás sea tristeza, quizás sea rabia, quizás sea frustración. Y sea con la persona que sea en la situación, el contexto que sea, yo tengo que ser muy consciente de ese aspecto. Porque si yo no soy consciente de eso, al final ¿qué va a pasar? Que esa estimulación va a inundar mi mundo interno y me va a arrastrar hacia esa rabia, hacia esa frustración, y me va a generar emociones, sensaciones de todo eso que ya me genera esa estimulación externa. No sé si me termino de explicar. Es decir, si yo, por ejemplo, con mi pareja estoy mal, entiendo que esa estimulación externa que estoy recibiendo
de la relación de pareja está siendo desagradable hacia mí, me está generando, por ejemplo, una emoción de frustración, ¿no? Cuando yo me voy a casa, si yo sigo arrastrando eso, si no soy consciente de este aspecto, al final el automatismo va a hacer que yo en casa siga dándole vueltas a esa situación y alimentando mucho más esa emoción de frustración con más pensamientos. Recuerda que pensamiento alimenta emoción, emoción alimenta pensamiento, y eso es una cascada automática que se va dando si no sabemos pararla, y el pararla empieza por darse cuenta. Aquí tú aquí ahora estás entrenando el darte cuenta. Si no somos conscientes de eso, al final nos arrastramos y todo eso se convierte en una bola de nieve que al final nos lleva a estados emocionales mucho más profundos, mucho más duraderos, y que al final acaba afectando no solo el día, sino la semana, el mes, y acaba afectando nuestra vida y nuestra personalidad al final. Entonces, tenemos que entender que un aspecto brutalmente importante es analizar y observar esa estimulación que yo estoy recibiendo, ¿no? Y en ese sentido, si yo entendía, yo te compartí a ti que la estimulación, que la salud mental no deja de ser ese sentimiento de equilibrio y de trabajar en crear esa armonía, ¿ok?, entre lo que pasa externamente e internamente. Yo observando que estoy teniendo una estimulación negativa, desagradable, no me gusta la palabra negativo, pero vamos a usar la palabra desagradable, que me gusta mucho más. Si estoy recibiendo una estimulación de mi exterior desagradable, al final yo ¿qué tengo que hacer internamente? Rechazar eso. No se trata de rechazar, se trata de observar, se trata de analizar y se trata de aceptar la situación que estoy viviendo, y empezar a través de eso darle el espacio necesario interior, porque también es necesario muchas veces el vivir y procesar eso desde un estado de vivir la frustración, vivir la tristeza, vivir la rabia. También es bueno, no estamos hablando de negarla, estamos hablando de que en ese tránsito y en ese camino de vivir la emoción también es muy importante el apoyarse a uno mismo a través de ser consciente de que eso me está generando esa emocionalidad, esa estimulación, y darte a ti mismo un cambio y darte a ti mismo una estimulación diferente. Una estimulación diferente que pueda ser, obviamente, tengo la posibilidad de venir y sentarme junto al mar. ¿El mar qué estimulación te va a transmitir? Calma, serenidad, paz. ¿Todo eso va a equilibrar tu situación de frustración, de rabia? Pues seguramente sí. Entonces eso al final lo que va a hacer es bajarlo. Recuerda cuando hablábamos de que al final no se trata de estar así, ¿no?, sino de ir, ahí está el movimiento ese de fluidez, de adaptación, no de equilibrio, ahí está el equilibrio, ¿no? Entonces, eso sería un gran regalo maravilloso que tú te puedas dar, pero no solo tiene que ver con el mar, evidentemente. Tiene que ver también con tú identificar, localizar esas actividades, esas formas de pensar también, esas estimulaciones que tú estás recibiendo a través de la lectura, por ejemplo, a través de un vídeo de humor, de algo que te pueda gustar, que te pueda producir también esa sensación, quizá que contrarreste esa influencia desagradable, ¿no?, de la situación, del contexto y del entorno, ¿no? Y eso es muy importante, insisto, es muy importante que tú a lo mejor ahora me lo escuchas y me dices, tiene sentido, sí, vale, ok. Ahora, lo complicado y lo jodidamente difícil es hacerlo, de darte cuenta de eso cuando tú estás inmerso en una situación, como te digo, imagínate de ejemplo, situación complicada con la pareja, ¿me explico? O situación complicada en el trabajo, o situación complicada de lo que sea, ¿ok? Al final, ¿por qué? Porque eso te va a arrastrar brutalmente. Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño interludio para meter ese mensaje de, joder, date cuenta cuando estés ahí, y párate y observa qué estimulación estás recibiendo, porque esa estimulación externa de situación desagradable te va a empezar a generar también algo desagradable internamente, que tú tu mente por defecto, como nadie nos ha enseñado a cuidar nuestra salud mental, por defecto te vas a ir a machacarte más y generar más frustración, más rabia, más tristeza, ¿ok? Entonces está bien tenerlo durante un tiempito para vivir esa emoción, ¿ok? Porque al final es algo que nos importa, pero a partir de ahí tenemos que ser conscientes de la estimulación que nos estamos generando. ¿Me explico? Entonces, un hábito súper importante que no depende de nada, sino depende de que sepamos hacerlo y realmente saber hacerlo. Es una tontería, porque eso te lo puedo explicar en 5 minutos y te lo explicaré en 5 minutos. Es el saber meditar, porque el saber meditar al final es como si yo me meto aquí en el agua y me meto, me sumerjo, wow, me limpio y vuelvo a salir y al final me siento fresco, ¿no? Eso es meditar. Meditar para mí es como una ducha
para la mente, así como está la ducha para el cuerpo, ¿no? Nos lavamos los dientes todos los días, nos lavamos el cuerpo varias veces a la semana, si no todos los días. Ahora, a nivel mental, ¿qué hábito de higiene tienes, no? Eso es súper importante. Entonces la meditación se vuelve una herramienta muy poderosa de hábito de higiene. Además que evidentemente cambia tus conexiones neuronales porque estimula esta zona del cerebro, que es la que te va a ayudar al final a tomar decisiones, a gestionar tus emociones, ¿no? Y evidentemente a acompañarte a traer salud mental, ¿no? Entonces, en este sentido, quiero sencillamente invitarte a traer esa reflexión, ¿no? Invitarte a traer esa reflexión de ¿qué estoy consumiendo? ¿Con qué me estoy nutriendo? ¿Con qué me estoy alimentando en mi día a día? Y no te hablo de comida únicamente, de hecho mínimamente te hablo de comida, te hablo sobre todo de qué alimentos estás tomando tú del exterior. Las personas que te rodean, qué estimulación te dan alegría, te dan frustración, te dan rabia, te dan sensaciones agradables, desagradables. Si son agradables, agradécelo. Si son desagradables, cuestiónalo y por supuesto revisa todo eso, porque eso al final es súper importante, ¿no? Entonces en esa idea es súper clave también, observar qué nutrición, qué alimentos estoy yo recibiendo desde mí mismo, ¿ok? También súper clave ese aspecto, tomar conciencia de estos elementos. Y qué bueno que hayamos tomado conciencia aquí, desde el mar, escuchando las olas, el sonido del mar. Que seguramente te da una estimulación necesaria en muchos momentos, necesaria en el día a día, para cultivarse uno mismo, para cuidarse uno mismo, para limpiarse uno mismo a nivel mental, que es súper importante, ¿no? Entonces, qué bueno. Agradezco enormemente el haber tenido esta conversación contigo. Agradezco enormemente la oportunidad que tengo de poder venir aquí y darme esta estimulación, porque al final la decisión de venir aquí, de dártelo, tú puedes tener un montón de abanico de posibilidades para recibir una estimulación agradable, una estimulación que te compense y que te sane por dentro. Pero realmente, como te digo, una vez lo tienes, lo gran complicado es realmente tomar la decisión de aprovechar eso para cuidar tu salud mental. Así que haz lo real, haz lo posible, reflexiona sobre esto, que es súper clave. Quédate con los elementos que más te muevan internamente. Y genial. Un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente vídeo.